Buenos días, mi estimado amigo Abel Robles, amigo y colega, y buenos días, estimados y distinguidos radioyentes de su programa El Reportero. En Satipo estamos pues a martes 8 de julio del año 2014. A tu servicio, mi estimado Abel. Muchísimas gracias, Jaime, por esa disposición y por supuesto muy atento a nuestro llamado. Bueno, se cerraron las inscripciones, es el tema, creo que en agenda primera tenemos a nivel de los medios de comunicación. Se cerraron las inscripciones para los candidatos que pretenden llegar al sillón municipal, sillón regional y a nivel nacional. Esto en Satipo también se ha presentado a ese nivel y por supuesto las expectativas tanto de cómo se va a desarrollar esta campaña electoral, cómo se presta el escenario político. En todo caso, de acuerdo a tu percepción, Jaime, ¿qué nos podría decir referente a este tema? Bueno, que seguimos siendo necios, pues. Seguimos siendo necios porque a pesar de la grave crisis política, política partidaria, inmersa en un charco negro de corrupción, de Callao a Iquitos y de Tumbes a Tacna. Sin embargo, todo sigue igual, como si el Perú fuese pues un país desarrollado y boyante en industria, ¿no es cierto? Y en nivel educativo óptimo. Es lamentable cómo todo sigue igual. En Lima tenemos 13 candidaturas. Oiga, es espantoso. 13 candidaturas para Lima Metropolitana. En el interior del país también tenemos gran cantidad de candidaturas, por ejemplo en Tumbes y Tacna, donde hay poca población electoral, ya se pasó de la decena de candidatos. En Madre de Dios, que es digamos, un emporio electoral bajo también, ya pasaron los 17 candidatos a la presidencia del gobierno regional. Entonces, ¿qué se ha hecho? No se ha hecho nada. Yo recuerdo muy bien cuando fui invitado a RBC, Canal 11, para el programa Habla el Pueblo, me invitaron en calidad de analista, recién habían designado a Francisco Tábara como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que les dije fue que tener a Tábara en el Jurado Nacional de Elecciones era un peligro, porque este señor venía siendo cuestionado por sus vínculos con la Universidad Alas Peruanas, que le había pagado un pasaje a París junto con otros magistrados y sus esposas, ¿no es cierto?, para que dé una conferencia sobre César Vallejo, como si Tábara fuese pues literato, ¿no? O sea, oiga, Tábara no ha hecho nada por mejorar la situación. Ha dejado dejar pasar. La señora Susana Villarán se ha inscrito entre gallos y medianoche, faltando un minuto para las 12, se han inscrito en la oscuridad absoluta, con un partido que no es un partido, un movimiento que no es un movimiento, un club que no es un club, no es nada. Sin embargo, esta señora ha sido cuestionada por el fundador de esa agrupación, de ese grupete, ¿no es cierto?, que la está llevando a la alcaldía, nuevamente a la reelección, a la alcaldía de Lima Metropolitana. El señor Guerrero, fundador de este movimiento, ha impugnado la candidatura de Susana Villarán porque nunca cumplió con lo dispuesto por los estatutos. Y sin embargo, Lima y el Jurado Nacional de Elecciones está tranquila. Esta es una falta de respeto, solamente por empezar con Susana Villarán. El señor Castañeda Locio quiere ser nuevamente alcalde y sin embargo no ha dicho nada, ni achis. Oiga, esto es una falta de respeto. Ya se inscribió, pero sin embargo no ha dicho, me llamo Luis Castañeda. Nada, no ha dicho nada. O sea, él se presenta porque Dios le dio existencia y los limeños tienen que votar por él. Oiga, ¿qué muestra estamos dando al mundo? Los demás, pitufos y recontrapitufos, loquitos, locazos y loquillos, como lo podemos ver en diferentes lugares.
es un espectáculo deprimente, patético, triste, indignante. No hemos aprendido nada. De 25 gobiernos regionales, 19 presidentes, como bien lo mencionaste en su momento, están siendo cuestionados por corruptos, con pruebas. Ya tenemos varios presidentes regionales presos y sin embargo, la valla fundamental que es precisamente la admisión de candidaturas a los gobiernos locales y regionales sigue igual como si no hubiese en el Perú presencia de corrupción vía los partidos políticos y vía los politiqueros que se cambian de camiseta y de calzoncillo de acuerdo al partido que los va a llevar en cada proceso electoral. Por ejemplo, el alcalde de La Victoria, Sánchez Aizcorbe, no ha hecho absolutamente nada por el distrito de La Victoria. Sigue en La Victoria la inseguridad, el comercio de drogas, el abuso, la prepotencia, funcionarios corruptos, coimeros, extorsionadores de la propia municipalidad de La Victoria, y sin embargo Sánchez Aizcorbe abandona Restauración Nacional, porque es la segunda vez que lo abandonan a Humberto Lay, ¿no es cierto? Y ahora se ha pasado a Fuerza Popular, al fujimorismo, como si el fujimorismo fuese pues un partido modélico, un partido democrático. Pero así estamos. La verdad es nauseabundo el panorama electoral presente, mi estimado Abel Ross. Pero ahora muchísimo tiene que ver, si se quiere, la percepción del electorado. Y yo no sé si esto también ha sido materia de tu análisis, Jaime, cómo podría ser la reacción, o va a ser también así de igual, elegir por elegir a cualquier, de alguna forma, al primerizo, o de pronto a quien se le ocurrió inscribirse para ser alcalde o presidente regional. ¿Cómo abordas este tema a propósito? Bueno, hay una gran diferencia pues entre las elecciones que vivimos todos, porque todos somos coevos, del año 2000 con el 2014. La gran diferencia, por ejemplo, ahora es el tema de las redes sociales, ¿no? Que por lo menos aquí en Lima no se vive en el mismo nivel que otras capitales de Sudamérica y del mundo, pero tenemos una activa, como tú también lo conoces bien, con una activa participación en redes sociales, donde más sabemos de lo que acontece sobre la verdad del escenario político vía las redes sociales que en los medios de comunicación tradicionales de prensa grande. Entonces por ahí hay una fuente de comunicación directa al pueblo vía la juventud y vía la gente que está muy pegada a este sistema de redes sociales. En las regiones, algunas regiones también están trabajando intensamente en este tema de redes sociales, que es un medio alternativo y que va a incidir en estas elecciones. Y la otra fuente que vuelvo a mencionar, Abel, es el de las radios. Las radios críticas siempre son escuchadas y con mucha mayor razón en los periodos electorales. O sea, las radios alternativas y los programas críticos, conocidos así por su, crítica permanente a lo mal que vienen actuando las autoridades de todo nivel en los municipios y en las regiones en todo nuestro país. Entonces, por ahí va a haber, me parece, una precisión en estas elecciones que la estamos esperando los que estamos acostumbrados al análisis, porque creemos que la población va a adelantar su voto a las presidenciales. Este también es un factor que hay que tenerlo presente. Uno, el pueblo, tanto en las regiones como en las provincias y en los distritos, va a optar por los candidatos menos cuestionados por corrupción. Uno. Dos, va a optar por aquellos que hayan hecho obras concretas para su zona, ¿no es cierto? Y va a haber un impacto electoral por la obra realizada anteriormente. Y tercero, que vamos a tener un adelanto de lo que pueda darse en las elecciones presidenciales, porque de todas maneras el pueblo
va a aprovechar la reunión con las ánforas, la cita con las ánforas, para castigar al gobierno nacional y al gobierno regional. Entonces después de las elecciones de octubre, vamos a tener que hacer un mapeo y vamos a sacar algunas proyecciones. Pero yo creo que el pueblo ahora tiene mucha mayor información de la que gozaba en el año 2000, cuando el Fujimorato manejaba, como todos conocemos, la prensa, la radio y la televisión a su antojo y con maletines de dólares. Entonces, es importante que analicemos bien cómo se vienen los resultados de octubre para ver cambios. Me parece, yo estoy seguro que van a haber muchos cambios, mi estimado Abel Robles, en cuanto a la conducta del electorado a propósito de estas elecciones que se avecinan, ¿no? Algo muy importante que ha señalado Jaime es efectivamente las redes sociales. A eso no es ajeno, a tipo también sí, de alguna manera tiene cierto nivel de apego a este medio de comunicación, si se quiere, virtual, y en donde muchas veces se dice lo que no se dice en la prensa. Exacto. Incluso en el ámbito nacional, lo que la prensa o la gran prensa no lo dice, calla o simplemente ignora, en las redes sociales de mentira. Y por eso es que muchos, incluso colegas, como tú también entenderás, pues revisamos, siempre estamos hurgando en las redes sociales qué hay de nuevo, ¿verdad? Ahora, también es importante señalar, yo no sé si se está dando en Lima, creo yo a nivel nacional, el tema de la aparición, y eso tiene mucho que ver, Jaime, yo no sé cómo lo estás analizando, si es que todavía o ya lo has analizado o recién de alguna manera lo estás previendo, pero es algo importante en referencia a aquellos que de pronto aparecen en los medios de comunicación. No hay que olvidarnos que también en campaña electoral comienzan a adquirir espacios, horarios, a quienes nunca se les ha visto, digamos, como comunicadores, como periodistas, nunca hicieron la labor, digamos, radial o labor periodística, pero de pronto están apareciendo concesionando espacios, horarios, comprando espacios para promover a tal cual candidato, pero presentándose como comunicadores. Ahora, a eso habría que señalar también, de alguna manera, hay comunicadores o hay periodistas, si se quiere, o pregoneros tras el micrófono, que comienzan a arremeter o contra tal o cual candidato por encargo de un determinado candidato también. Es decir, de alguna manera, este panorama ya se viene notando, por lo menos aquí en Tacuarembó ya lo estamos viendo. Entiendo que debe ser a nivel nacional y es un tema que probablemente se esté dando. Yo no sé si esto de alguna manera afecta a la población, desinforma, confunde, tiene que ver muchísimo, digamos, con la decisión que pueda adoptar el electorado. ¿Cuál es tu percepción sobre el tema, Jaime? Sí, claro. Este es, digamos que los que tenemos muchos años en este trabajo, en esta actividad, en esta profesión, sabemos bien que en los periodos electorales, mi estimado Abel, aparecen los famosos mermeleros, ¿no? Los mermeleros salen pues con la chaveta entre los dientes, ¿no es cierto?, pistola en la mano derecha y machete en la mano izquierda, y utilizan el micrófono y hacen lomo saltado de acuerdo a tarifa, ¿no es cierto? Entonces, eso es una práctica viciosa, negativa, ya muy corriente en nuestro medio, sobre todo en provincias, ¿eh? Que es la verdad de las cosas, que es espantosa la manera como se englodan honras y dignidades con una facilidad, oiga usted, que es impresionante. Entonces, eso lo vemos de Tumbes a Tacna y de Callao a Iquitos, ¿ah? Aquí en Lima también es muy normal que en los periodos electorales los dueños de las radios suben, como tú bien sabes también, Abel, suben los costos de las horas de concesión, ¿no es cierto?, de espacios,
porque es el momento en que se acercan pues candidatos y mermeleros, ¿no es cierto? Y loroparlantes con cuchillo en mano para atacar al enemigo. Eso se da. Y el pueblo peruano ya lo conoce, ya lo sabe. Pero hay un agravante que nos acaba de dar un campanazo César Hildebrand en su última edición, cuando denuncia que en la matanza, porque ha sido una matanza, de dirigentes comunales de tierras en Mala, en la región Lima Provincias, ¿no es cierto? Han matado a un presidente de una comunidad, ¿no es cierto? A él y a sus familiares los han abaleado, ¿no? Ha sido una matanza en Mala por arrebato de tierras, creo que 8 hectáreas o 80 hectáreas vendidas a 300 soles, una cosa así, ¿no? Y al final del informe de Hildebrand menciona algo que ya se venía, escuchando con mucha fuerza, ¿no? Que periodistas están complicados o implicados en la matanza de estos dirigentes por apropiación de tierras. Perdón, periodistas metidos en esta matanza. O sea, tengamos mucho cuidado porque ya el narcotráfico y las mafias organizadas ya utilizan pseudo periodistas o personas que se hacen pasar por periodistas, pero que realmente son delincuentes, son criminales. Entonces, creo que con esta advertencia periodística seria de Hildebrand, más otros acontecimientos que conocemos, recuerden ustedes las matanzas contra periodistas a nivel nacional, el caso de Rivera en Pucallpa es emblemático, el caso de diferentes estaciones radiales atacadas porque precisamente no cayeron en las redes del narcotráfico o de las mafias provincianas, ¿no es cierto? Y en Lima también los partidos políticos pagan a radioloros para que confundan a la opinión pública, pero lo cierto es que hay un dato curioso, es de que el pueblo escucha atentamente a todo este tipo de informaciones, pero a la hora de las votaciones, normalmente a la hora de las elecciones, se decide por un candidato que puede acercarse a su idea de desarrollo y de progreso. A veces se ha equivocado el pueblo, pero en otras oportunidades no lo ha hecho. Y a veces ha habido manipulación también de mafias, ¿no es cierto?, electorales y electoreras que han logrado triunfos sucios. Y la prensa mermelera, si se puede llamar prensa, esa prensa sucia ha coadyuvado también a estas manipulaciones y llevar error al pueblo. Entonces yo creo que ahora la labor ya está parte de nosotros, de parte de los programas como el tuyo, Abel, y similares a tu programa que están en todo nuestro país, en empezar a desenmascarar este tipo de actividades, porque la prensa grande no la va a hacer. La prensa grande está preocupada en sus candidatos que tienen sus millones invertidos en sus medios y el resto no le interesa. Entonces yo creo que el trabajo tuyo, el trabajo de este modesto servidor, poniendo mi grano de arena, y de muchos hombres de prensa que buscan la verdad y gente comprometida, ¿no es cierto?, con las buenas causas populares, podemos estar, y ya están trabajando, ¿no es cierto?, intensamente en estas elecciones, en este proceso electoral que ya se inicia en forma seria a partir de ahora, y las redes sociales, efectivamente, como tú lo has mencionado, es un gran campo de batalla, ¿no? Definitivamente. Es más, mi estimado Abel Robles, la prensa grande está probado y comprobado. La prensa grande, televisiva, radial y escrita, chupa información de las redes sociales, del Twitter. Ellos, los de la prensa grande, televisiva, escrita, radial, está más atenta a las redes sociales que cualquier ciudadano común. Y ellos de ahí sacan información y se ven obligados muchas veces a rebotar información de las redes sociales y
difundirlas por prensa grande porque ya no la pueden ocultar más. Eso lo has verificado tú, lo hemos verificado muchos periodistas, lo hemos verificado muchos hombres vinculados a esta actividad. Y yo creo que en este proceso electoral puede funcionar bien el tema de la prensa, denunciando a esos periodistas delincuentes, que no se les puede llamar periodistas, ¿no es cierto? Y también a candidatos que aparecen denuncias en contra de ellas. Las redes sociales van a jugar un papel importante y desde el ojo periodístico creo que nosotros vamos a estar muy atentos porque van a haber muchas novedades en este punto específico que acaba de mencionar Abel Robles. Totalmente de acuerdo, Jaime, cuando señalas efectivamente que hay algunas denuncias o informaciones que aparecen en las redes sociales y que Caballero nomás le tiene que sacarlo porque ya eso de tapar, eso de ocultar, ya eso pasó a la historia por parte de la gente. Y efectivamente, pues hay casos que se han denunciado a nivel de las redes, digo, publicados, no por voluntad, sino por una cuestión ya de que no le hagan broche, ¿no? Que no le hagan broche. Pero bueno, ahora, Jaime, finalmente, un poco para variar esto de repente, en el caso de las percepciones a nivel de Lima, ¿cómo estamos a propósito? Acabas de señalar algo visible en relación a Castañeda. La verdad, no le encuentro, no sé, que a razón de qué de pronto Castañeda ahora postula para ser candidato o para ser alcalde en Lima, sin decir una palabra, está haciendo honor, digamos, por excelencia a su tan meritoriamente ganada denominación El Mudo, porque ¿cómo es que no habló nada, no dijo nada? En todo caso, ¿cómo está el panorama en Lima a propósito, Jaime? Si hablamos, por ejemplo, de favoritos, de quienes tienen mayor referencia, por ahí, quién sabe, por una percepción popular, que tiene mayor probabilidad de llegar al sillón municipal en Lima. ¿Cómo es que ese tema a propósito, Jaime? ¿O todo sigue igual, todo sigue tibio? Bueno, sí, acá nosotros vemos un panorama bastante interesante, ¿no? Porque Castañeda Locio y Susana Villarán, aunque no lo quieran, ambos están embalsamados en un mismo paquete. Yo no sé si ellos se habrán dado cuenta o no, pero lo cierto es que la suerte del uno la va a correr el otro. Estoy seguro en estas elecciones. ¿Por qué? Porque para empezar, Susana Villarán ha puesto en vitrina, aunque no lo quiera, todos los graves errores cometidos en la administración de Castañeda Locio. La inseguridad ciudadana, las mafias a nivel de transporte urbano, el tráfico terrible y espantoso, la desorganización y el caos absoluto en materia de taxis en Lima, ¿no es cierto? Y lo único que ha quedado salvable de Castañeda Locio ha sido las grandes obras que ha construido en algunos conos de Lima y en el centro, ¿no es cierto? Y en algunos distritos populares. Pero lo cierto es que el pueblo ahora tiene muy claro que a Castañeda Locio solo le interesan las grandes obras por los grandes faenones. O sea, no le gustan pesetas, sino la faltriquera bien gorda y bien cebosa. O sea, ese por un lado. Y otro lado es que Susana Villarán, lamentablemente, va a ser castigada de una manera contundente en Lima. No la quiere nadie. Todos sabemos que es inepta, incompetente y además es una persona que no tiene ni siquiera, digamos, dignidad política. Hoy día dice una cosa, mañana dice otra, engaña, miente, es de lo peor, tanto como personaje político como, digamos, burgomaestre. Es un desastre absoluto. Y estoy de acuerdo con aquellos que consideran que es la peor alcaldesa de Lima Metropolitana. Yo lo he dicho hace años atrás
y ahí están mis videos, y recuerdo que mis propios radioyentes me llamaban en masa a decirme que estaba equivocado, y después de unos meses, un año, me volvieron a llamar los mismos para decirme que tenía toda la razón con respecto a Susana Villarán. Pero, repito, la suerte de Susana Villarán es la suerte de Castañeda Locio. Que no se confíe Castañeda Locio, porque puede no ser electo. Porque lo que ha hecho Susana Villarán y lo que no ha hecho, fundamentalmente lo que no ha hecho, que es más de lo que ha hecho, si se puede aplicar ese juego de palabras, es lo que ha dejado Castañeda Locio. O sea, Susana Villarán administró o mal administró las miserias y la mediocridad administrativa de Castañeda Locio. Porque si Susana Villarán hubiese hecho obras importantes como la que propuso Jaime del Castillo, que por ejemplo era colocar puentes aéreos desde la avenida México hasta Hacho, ¿no es cierto?, por la avenida Arenales, poner puentes aéreos en la vía expresa de Javier Prado, etcétera, etcétera, por lo menos se hubiese tapado las miserias administrativas de Castañeda Locio. Pero como Susana Villarán no ha hecho nada, nada de nada concreto, porque lo que ella pregona son obras que están por construyéndose, pero no hay nada terminado por ella, entonces no hay cómo cubrir la pésima administración de Castañeda Locio, salvo las grandes obras y los faenones que le fueron denunciados en su momento y en su oportunidad. De tal manera que considero que el vecino limeño puede optar por un rostro nuevo y por una persona que haya tenido una trayectoria más o menos, ¿no es cierto?, menos corrupta que con respecto a Castañeda Locio. Si un candidato de los 13 que tenemos en Lima se presenta con cierta experiencia municipal y con menos corrupción denunciada con respecto a Castañeda Locio y Susana Villarán, puede ganar. O sea, yo no veo seguro que Castañeda Locio con su silencio pueda ganar las elecciones. No lo veo seguro. Que tenga un bolsón electoral, lo tiene. Susana Villarán va a ser castigada espantosamente en estas elecciones. Pero me parece que si se afina bien, si el PPC o Heresi u otro más consiguen buenos comunicadores políticos que puedan hacerle la guerra mediática política electoral a Castañeda Locio, le pueden ganar estas elecciones. Esa es más o menos mi apreciación, mi estimado Abel, con respecto a Lima, ¿no? Muy interesante, estimado Jaime. Y la verdad hay muchos temas en los cuales tendríamos que abordar, y por ejemplo está esto de el tema ya, digamos, a nivel del gobierno central, del paquetazo de Castilla, el tema mientras vemos el Mundial, mientras estamos muy entretenidos en el Mundial, el caso, por ejemplo, de Benedicto Jiménez, el sheriff, que el otrora hombre que representaba o era el gran referente de la pacificación o de la lucha contra el terrorismo. En fin, son temas realmente importantes que me gustaría abordar, Jaime, pero como entenderás, el tiempo en radio siempre nos tiene de pronto al castigo de pronto, ¿no? Entonces vamos a optar por una nueva edición para poder abordar estos temas que consideramos relevantes en el plano nacional. Yo te agradezco, Jaime, por atendernos nuestro llamado, como siempre, tan amable, tan asequible, y en todo caso siempre contando con tu análisis acertado precisamente para nuestros oyentes. No sé si tienes algo más que agregar, Jaime, con toda confianza. No, solamente repetir lo que siempre me gusta decir con respecto a ese tipo, que es un honor dirigirme a ustedes a través de las ondas de tu programa radial, y siempre estaré pues a tu disposición, mi estimado Abel. También me encanta conversar contigo estos temas que nos apasionan. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenos días.